Ya la tenemos en línea a Lucía Portos, subsecretaria, iba a decir secretaria, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Lucía, Mariano Gandini, ¿cómo estás? Hola, Mariano, bien, por suerte. ¿Todo bien? Bueno, te agradecemos por estar cerrando este ciclo de entrevistas vinculadas al género en el mes de la mujer, porque todavía estamos dentro del mes de la mujer. Todavía estamos en marzo, se hizo largo marzo. Estamos en marzo, sí. Eterno. Bueno, escuchá, Sí. hoy la temática es un poco esto que venís trabajando vos de la subsecretaría, que es género y diversidad sexual. Uh-huh. Y lo primero que te quiero preguntar es que me des un concepto de cuál es el significado para vos de el mes de la mujer, de marzo. Bueno, en principio me parece que esta idea del mes nos extiende mucho del famoso histórico día, ¿no? El Día de las Mujeres, que es el 8 de marzo, que por ahí cuando las que crecimos en los 90 o a principios de los 2000 tenía este significado nada reivindicativo de la lucha y más vinculado a una celebración medio romántica, ¿no? De la idea de las mujeres. Sí. Y por suerte y por mucha militancia y mucho compromiso de los movimientos feministas, esto se fue convirtiendo en un día donde reivindicamos la lucha de las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans, por nuestros derechos políticos y por nuestros derechos también sociales, ¿no? Y bueno, en este sentido, el 8 de marzo recuerda ni más ni menos que una masacre y un asesinato de mujeres que peleaban por sus derechos laborales, como así también, por ejemplo, digo, para hacer una asociación, el 25 de noviembre, que es el Día de la Lucha contra la violencia hacia las mujeres, es un día que está puesto en honor de las hermanas Mirabal, que eran 3 militantes políticas asesinadas en Centroamérica, ¿no? Entonces, digo, siempre esta idea de convertir algo que tiene un origen en la lucha y en la militancia en algo lavado es una operación patriarcal, y a mí lo que me parece interesante de este mes, del mes de marzo, es poder recuperar ese sentido histórico de las luchas feministas, que le dan contexto, le dan sentido, le dan raigambre, ¿no?, a nuestro movimiento feminista actual, tan nutrido, tan multitudinario, tan compuesto también por mujeres lesbianas, travestis y trans jóvenes, ¿no? En su sentido histórico y también en su sentido de agenda de futuro, ¿no? De todas las cosas que nos faltan todavía conquistar para vivir en igualdad de género. Así que me parece que es interesante que hayamos pasado de un día a un mes y prontamente nos vamos a conquistar todo el año. Sale bien todo. Lucía, te voy a poner en un apriete. Me tenés que nombrar 5 mujeres que marcaron caminos para vos en la lucha. Vamos a darle en el territorio argentino, porque tenemos muchas en el mundo, pero solamente en la República Argentina, y si podés mencionar alguna de la provincia de Buenos Aires como para hacer un anclaje, mejor. Pero mira, de las 5 se me ocurren creo que 4 bonaerenses. Mira, bien, para mí, haciendo desde el pasado más remoto al presente más actual, sí. Creo que es imprescindible hablar del papel que hemos tenido las mujeres en las luchas independentistas, y en ese sentido la representación de Juana Zurduy, de todas, un montón de otras mujeres invisibilizadas, no recogidas por la historiografía oficial, ¿no? El valor y el carácter de Juana han hecho que eso fuera imposible con su figura, y bueno, después todo un trabajo también historiográfico posterior. Bueno, y ahí en la construcción de esa patria que recién se iniciaba, ¿no? Y una lógica anticolonial, que es una mirada que después va a imbuir a todo el feminismo argentino, latinoamericano. Después yo saltaría, bueno, está Juana Manso en el medio, pero yo saltaría, digo, me dijiste solamente 5, ¿no? Sí. Saltaría al movimiento sufragista y la gran conquistadora de nuestro derecho al voto, nuestro derecho político a votar, que fue Eva Perón, que además es fundadora del movimiento nacional justicialista, donde yo milito, y por el cual me siento expresada. Creo que en Evita está la idea de la mujer en la política, la mujer discutiendo la democracia, no el rumbo de la democracia, el sentido más profundo de la democracia, que es una democracia en términos
bien profundos, ¿no? Porque no es solamente una constitución y un juego de normas de convivencia. La democracia tiene que ver con la justicia social, con la redistribución de la riqueza, con el acceso al trabajo, con la posibilidad de organización y con la posibilidad de representar y de ser representadas. Entonces, no solamente es el derecho a votar, sino también el derecho a ser elegidas. Después, yo creo que y bueno, Evita bonaerense, ¿no? Sí. Nacida en Los Toldos. Después, ahí me parece que Estela y Eve, como madre, como abuela y madre y abuela de la Plaza de Mayo y la reivindicación, la lucha democrática, darle mayor contenido y compromiso con los derechos humanos de las personas a esto que ya, como yo te decía, me parece que había puesto en discusión Evita, también ambas enroladas desde distintas miradas ideológicas que terminan llegando al gran movimiento nacional y popular de la mano de sus hijos, ¿no? De la lucha de sus hijos desaparecidos, los hijos de Eve, la hija de Estela, y en eso me parece que todo también esta reconquista de la democracia como un territorio de discusión, también dos bonaerenses nacidas en La Plata, y me parece, yo ahí, quiero por ahí poner una mujer más anónima, que para mí es muy importante, y en ella un grupo de compañeras, que es Virginia Franganillo, y las compañeras que en los albores de los 90 pelearon por el cupo femenino, una gesta que es también bastante invisibilizada y que también fue hecha desde el Movimiento Nacional Justicialista y desde el peronismo. Se logró la transversalidad necesaria para la primera ley de cupo, creo que la primera en el mundo, seguro la primera en Latinoamérica, y una de las pocas experiencias mundiales de aquel momento, la ley de cupo femenino del 33% en las listas de los partidos políticos para garantizar representación de piso en las cámaras legislativas. Y ahí ya voy 5, pero sí. Si no digo a Cristina, pues estaría siendo deshonesta conmigo misma, y creo que Cristina, como la primera presidenta mujer electa por el voto popular de la República Argentina, y también hija del Movimiento Nacional Justicialista y también hija de la provincia de Buenos Aires, hay que decirla y hay que contarla, y no hace falta mucho más que nombrarla para que todas sepamos de quién estamos hablando. Y ahí tenemos todo un recorrido y una trayectoria que habla de la historia de nuestro país y de la democracia sustantiva, ¿no? La democracia que transforma las vidas y que vuelve a la vida en la Argentina un poco más justa y siempre vinculada con proyecto de país. Yo creo que la idea siempre es vincular las vidas, las trayectorias personales, las historiografías, por ahí hasta políticas de las compañeras en la lucha por un proyecto de país en contradicción con un proyecto de colonia, ¿no? Con una mirada imperialista que hay sobre nuestro suelo y que todavía sigue vigente en algunas personas de la oposición. Mira, te respondí con 6, ¿viste? Sí, te iba a decir, muy bien, porque con 6, te pedí 5, pero me diste 6, con 6 me hiciste un recorrido histórico, aparte, me llevaste a varios años atrás, claro. Y está bueno porque también venía a eso la consigna, creo que la entendiste a la perfección, de por ahí buscar algunas figuras preponderantes de cada uno de los momentos y tratar de hacer como una línea histórica de lo que es la lucha de las mujeres y la actualidad que hoy viven, que creo que han logrado por bien de toda la comunidad y de toda la sociedad un montón de derechos, aunque todavía les faltan muchísimos, un montón de derechos que los tienen muy, 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 muy bien logrados. Bueno, yendo un poco más a lo técnico, podríamos decir, la pregunta viene por ¿cómo convive el género y la diversidad sexual? Porque quiero que esto lo expliques, porque muchos quizás no entienden qué es la diversidad sexual. Bueno, es interesante esta pregunta porque yo creo que es la discusión de este momento, ¿no? O el matiz que viene a enriquecer un poco algunas miradas y algunas síntesis que socialmente hemos podido construir, obviamente sin que esto sea totalizante, ¿no? Digo, no es que todas las personas, todos los argentinos y todas las argentinas comprendemos lo que es el patriarcado, lo que es la división sexual del trabajo, la historia que hay detrás de la opresión hacia las mujeres como sujeto político, pero sí está bastante masificada la discusión, ¿no? Pero bueno, es interesante que en nuestro país, desde el año 2012, tenemos una ley de identidad de género
esta ley de identidad de género lo que dice, habla de la autopercepción como categoría para que el Estado reconozca el género de las personas, de sus ciudadanas, sus ciudadanos, sus ciudadanes, ¿no? Sí. Y entonces así nacen un montón de derechos vinculados a la diversidad sexual, que también tienen una historia, también tienen una raíz. Yo, perdón, soy medio pesada con esto, pero si no parece que las cosas nacen de un repollo, ¿no? Y venimos del materialismo igualitario, un movimiento de la comunidad homosexual, por ahí más públicamente puesto en la CHA, que ha tenido un desarrollo durante todo lo que es el periodo del 83 en adelante, e incluso perseguidos políticos durante la dictadura militar. Pero bueno, la ley de identidad de género en el año 2012 nos pone en otro lugar de la discusión, que es, bueno, el género es estamos de acuerdo, hay una ley del Congreso que dice que el género es una construcción sociocultural y que esa construcción sociocultural está sujeta, por lo tanto, a la modificación que podamos hacer los individuos respecto de esta forma de categorizarnos entre nosotros, que hasta el momento era una forma binaria, o nacías mujer o nacías varón, ¿no? Sexo femenino, sexo masculino, eso estaba muy claro en el documento. Y a partir de esa ley de identidad de género, además de un montón de otros derechos, surge la posibilidad de la autopercepción y que esta autopercepción impacte en la documentación pública que identifica a las personas. Entonces, hoy, las personas libremente podemos decidir cambiar de género, ¿no? Entonces, no solamente hablamos de identidad, de orientación sexual, como puede ser la homosexualidad, ¿no? Sino también empezamos a hablar de distintas formas de vivir y de experimentar la identidad de género. Todo esto se engloba dentro del paraguas de la diversidad sexual. Y es una sigla que también está bastante masificada y popularizada, que es LGTBI+, ¿no? Sí. Que la usamos mucho y a veces no nos detenemos a pensar en qué significa. Esa sigla combina orientaciones sexuales con identidades de género, las lesbianas, los gays son orientaciones sexuales, personas que viven una orientación sexual que es disidente o diversa respecto de la histórica norma que es la heterosexualidad, ¿no? Y además de eso, distintas expresiones de género o distintas orientaciones de género, como pueden ser las personas transexuales, las personas travestis, y las personas que se identifican como no binarias. También es un colectivo político muy importante que en este momento la Argentina está viendo crecer y masificarse. Y bueno, y también, por ejemplo, empezar a prestar atención a lo que es la intersexualidad. Yo no sé si las personas que están escuchando este programa, estoy hablando muy rápido, si estas personas que están escuchando este programa saben que hay personas que nacen, cuando salen del útero materno, no tienen una identificación genital definida, ¿no? Sí. No tienen una genitalidad definida. Y sobre estas personas, el sistema médico hegemónico opera de manera casi automática, definiendo por ellos su genitalidad, ¿no? Donde hay una genitalidad que no es consistente con femenino ni con masculino, se hace una operación y se construye esa genitalidad, ¿sí? Esto es tremendo porque después estas personas a lo largo de su vida desarrollan... Toman la decisión por ellos, diríamos. Exactamente, pero no solamente la cuestión más política de tomar la decisión por ellas, que es un ejercicio del poder completamente arbitrario en un momento donde claramente no hay ni consentimiento ni decisión de esa persona que está recién nacida, sino además lo que tiene que ver con la operación sobre el cuerpo, ¿no? Después ese cuerpo que manifiesta un montón de otras cuestiones vinculadas a la intersexualidad, que son completamente y permanentemente desoídas por el sistema médico, por el sistema educativo. Bueno, estas personas nos vienen a decir entonces que no hay dos géneros, no es mujer o varón, y eso se decide el día en que vos nacés, ¿no? Eso se va construyendo y hay otras opciones en el medio. Bueno, todo eso hace a la diversidad sexual. Y me parece que es muy importante que el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad, por supuesto, reconoce que el movimiento político masivo que da origen a la necesidad de plantear una política pública institucionalizada específica es el movimiento de mujeres argentino, pero que además empieza a dar otra discusión que es incluir también la agenda, los temas, las problemáticas, las necesidades de los colectivos de la diversidad sexual. Y esto también es una discusión hasta incluso, te diría, adentro de los colectivos feministas, ¿no? Bueno, las personas trans, las personas travestis, las personas
intersex deben ser representadas por esta misma institucionalidad. Y bueno, yo me siento muy orgullosa de ser la primera subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, con todo este marco que te estoy diciendo, ¿no? Estamos hablando con Lucía Portos, justamente la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires. Lucía, también desde el Ministerio lanzaron el Plan PIBA, que significa Plan de Igualdad Bonaerense. De Igualdad Bonaerense, no me salía. Sí. Plan de Igualdad Bonaerense. De la provincia de Buenos Aires, sí. Sí, de la provincia de Buenos Aires, por eso es PIBA. Contanos un poquito cuáles son los ejes centrales de este programa, que tengo entendido que ya lo vinieron a analizar y a ver desde otras partes del mundo. No sé si lo tenías ese dato vos. Mira, si eso es así, me estoy enterando por vos. Pero sí, el PIBA es la idea que nosotras tenemos de cómo se construye la política pública feminista o con perspectiva de género, es una idea siempre transversal. Nosotras no alcanza con tener un Ministerio de las Mujeres si, por dar un ejemplo, el Ministerio de Salud no tiene perspectiva de género cuando acciona sobre el territorio de la provincia, o el Ministerio de Seguridad no tiene perspectiva de género cuando toma decisiones vinculadas a la seguridad ciudadana de las personas, ¿no? Digamos, no tiene en cuenta el emergente de la violencia por razones de género, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones. Entonces, y así puedo hablar de cada una de las políticas, de cada una de las carteras de este gobierno provincial. El compromiso del gobernador es tener un gobierno con perspectiva de género, por eso crea el Ministerio de las Mujeres, y nosotras pensamos que la mejor manera de llevar esto adelante es con un plan de igualdad bonaerense, ¿no? Que excede los objetivos por ahí más de gestión del Ministerio de las Mujeres y empieza a imbuir a toda la administración pública bonaerense en sus tres poderes y en todos sus niveles. Y entonces esta construcción de este plan, y entendemos que no podemos hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Porque sería como, bueno, a partir de mañana decretamos el fin del patriarcado y la provincia de Buenos Aires tiene un gobierno completamente deconstruido y con perspectiva de género. Eso sería infantil, iluso y aparte una frustración porque no va a pasar. Sí, entonces pensamos en construir una línea de trabajo con organizaciones del territorio, pero no con organizaciones en el sentido más clásico que nosotros las pensamos, sino con verdaderas agrupaciones de personas que con perspectiva de género tienen acción e incidencia sobre distintas temáticas. Te doy un ejemplo. Yo estuve en un taller del PIBA donde había una expresión de birreras feministas, compañeras, mujeres que hacen cerveza y que están insertas en la industria de la cerveza y a partir de ahí dan las discusiones de inserción y de inclusión laboral de mujeres y diversidad en esta industria tan puntual. Y al mismo tiempo estaban sentadas con compañeras de sindicatos y al mismo tiempo estaban sentadas con compañeras de organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la violencia por razones de género, más en el ámbito de lo doméstico. Esto es el PIBA, es decir, bueno, nos sentamos entre todas, contamos en qué andamos y ponemos objetivos de trabajo que el plan luego va a recoger y van a empezar a ser objetivos de la gestión pública en cada uno de sus niveles de gobierno. Lucía, te agradecemos. Sí, genial. Te agradecemos mucho el contacto. La última, esta es para ver, es una pregunta de apreciación personal solamente, es para yo sacarme la duda. Sí. ¿En cuál de los tres poderes del Estado hoy crees que hay menos igualdad de género? ¿En cuál de los tres niveles del Estado? Yo creo tres que poderes, en los tres poderes. Los Ejecutivo, tres poderes. legislativo y judicial. Me estabas matando si era el municipal, el provincial o el nacional. No, entre en bueno, los tres esa me comprometí un montón. Ejecutivo, legislativo o judicial. Sí. No, yo creo que necesariamente hay que pensar que el poder más conservador, el poder más reaccionario, el poder que más se resiste a los cambios, a las transformaciones, a la adecuación, sin lugar a dudas, es el poder judicial. No solamente porque le falta perspectiva de género, sino también porque le falta muchas veces perspectiva de clase, de otras desigualdades, de otras opresiones que nuestra sociedad vive y se comportan como si el mundo fuese un mundo de iguales, ¿no? De iguales en términos concretos, no abstractos. Y eso me parece que es lo que las mujeres sufrimos tanto en nuestro devenir cotidiano y me parece que es el gran lugar donde tenemos que apuntar a la famosa reforma judicial feminista que venimos pidiendo desde los movimientos feministas hace mucho tiempo y que hoy estamos discutiendo dentro de todo el marco de la reforma judicial
más general que se está proponiendo, dada las situaciones de injusticia que viven las personas en todos los territorios y en el territorio de nuestra provincia en particular, sin duda, el Poder Judicial. No fue una entrevista, fue una clase de perspectiva de género. Lucía, te agradecemos muchísimo estos minutos con Todo Provincial Radio. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Adiós. Ahí la teníamos a Lucía Porto, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, dando una clase, una verdadera clase de lo que es la diversidad sexual.